Puntos clave. Complicaciones crónicas de la diabetes. Las complicaciones crónicas de la diabetes derivan de la elevación de las concentraciones de la glucosa en la sangre y la disfunción asociada de las vías metabólicas para los lípidos, entre otras. Los trastornos macrovasculares, como la cardiopatía coronaria, el accidente cerebrovascular y la vasculopatía periférica, son reflejo de los efectos combinados de las concentraciones no controladas de la glucosa en la sangre, la elevación de la presión arterial y la hiperlipidemia. Las complicaciones crónicas de la diabetes se previenen con más éxito con la aplicación de medidas dirigidas a lograr el control estricto de la glucemia, el mantenimiento de concentraciones lipídicas normales y el control de la hipertensión. Complicaciones macrovasculares. La ADM es un factor de riesgo importante para la arteriopatía coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la vasculopatía periférica. La prevalencia de estas complicaciones macrovasculares se incrementa entre 2 y 4 veces en personas con diabetes. Alrededor del 50 al 75% de los individuos con diabetes tipo 2 muere por algún problema de origen macrovascular. Es frecuente la identificación de factores de riesgo múltiples para enfermedad macrovascular en individuos con diabetes, entre otros obesidad, hipertensión, hiperglucemia, hiperinsulinemia, hiperlipidemia, anomalías en la función plaquetaria, disfunción endotelial, inflamación sistémica, como la evidencia el incremento de la PCR y aumento de las concentraciones de fibrinógeno. Al parecer existen diferencias entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2, desde la perspectiva de la duración de la enfermedad y el desarrollo de la enfermedad macrovascular. Las personas con diabetes tipo 1 tienen un aumento de riesgo de accidentes cardiovasculares, pero pudieran carecer de otros factores de riesgo clásicos como la obesidad. En personas con diabetes tipo 2 puede existir enfermedad macrovascular en el momento del diagnóstico. El aumento de riesgos de accidentes cardiovasculares en este grupo pudiera vincularse con los componentes del síndrome metabólico. El manejo agresivo de factores de riesgo cardiovasculares debe incluir la sensación de tabaquismo, la hipertensión, la disminución de lípidos, el control de diabetes y la administración de fármacos antiagregantes, como lo son el ácido acetilsalicílico o clopidogrel, cuando no existe la contraindicación. Deben recomendarse con insistencia los cambios de estilo de vida, que disminuyen los factores de riesgo cardiovascular, y recibir respaldo del equipo de atención de salud. Dieta, ejercicio, pérdida ponderal y control de glucemia pueden ayudar a limitar la incidencia de accidentes cardiovasculares. Úlceras del pie diabético. Los problemas en los pies son comunes en personas con diabetes y pueden adquirir gravedad suficiente para inducir ulceración, infección y con el tiempo obligar a una amputación. Las personas con diabetes, las lesiones de los pies corresponden a los efectos de la neuropatía y la insuficiencia vascular. Entre el 60% y el 70% de las personas con úlceras de pie diabético presentan neuropatía sin vasculopatía. Entre el 15% y el 20% padece vasculopatía, y del 15% al 20% muestra neuropatía y vasculopatía. La neuropatía simétrica distal es un factor de riesgo importante para las úlceras del pie. Las personas con neuropatía sensitiva tienen anomalías de la sensibilidad al dolor y con frecuencia no están conscientes del traumatismo constante a los pies que generan los zapatos mal ajustados, el apoyo inapropiado del peso, la presencia de objetos duros o piedras en el calzado, o las infecciones como el pie de atleta. La neuropatía impide que las personas detecten el dolor, así se pasan por alto las lesiones y las infecciones. La neuropatía motora con debilidad de los músculos intrínsecos del pie es capaz de generar deformidad del pie, que da origen a regiones localizadas de alta presión. Cuando un foco de compresión anómala se combina con la pérdida de sensibilidad, puede desarrollarse una úlcera en el pie. Algunos sitios en que se presenta traumatismo con frecuencia son la parte posterior del talón y la parte de la planta en la región del metatarso o el primer ortejo en el que se apoya el peso al caminar. Figura 50-11. Todas las personas con diabetes deben someterse a una exploración completa de los pies por lo menos una vez al año. Esta revisión debe incluir la valoración de la sensibilidad protectora, la estructura y la biomecánica del pie, la condición vascular y la integridad cutánea. La evaluación de la función neurológica debe incluir una prueba somatosensorial, ya sea con el empleo del monofilamento de Siemens-Weinstein o un dispositivo vibratorio. El monofilamento de Siemens-Weinstein es un dispositivo simple y económico para verificar la condición de la sensibilidad. Figura 50-12. El monofilamento se sostiene con la mano o se monta en un mango por uno de sus extremos. Cuando el extremo libre del monofilamento se comprime contra la piel hasta que se enrolla o se dobla un poco, generalmente
una presión de 10 gramos en un punto de contacto. La prueba consiste en solicitar a la persona que se somete a la prueba que refiera la sensación al ser tocada con el monofilamento. Figura 50-11. Las úlceras neuropáticas se desarrollan en los sitios de presión, en regiones con disminución de la sensibilidad. En la polineuropatía diabética no se presenta dolor, por lo que la úlcera puede no ser identificada hasta que crece. Por efecto de riesgo constante de problemas en el pie, resulta crítica la prevención de la lesión o su detección temprana. Es importante que los individuos con diabetes utilicen zapatos con ajuste adecuado y su inspección todos los días de los pies, para identificar la formación de ampollas, las heridas abiertas y la infección micótica, es decir, pie de atleta, en los dedos. Si su visión es baja, un miembro de la familia debe hacerlo por ellos. Se requiere instrucción que dé respaldo a la solicitud rápida de atención médica de existir lesiones cutáneas, con el objetivo de prevenir las complicaciones graves. Debe evitarse el tabaquismo, puesto que genera vasoconstricción y contribuye a la vasculopatía. Debido a que el frío induce vasoconstricción, debe recurrirse a cubiertas apropiadas para el pie, con el objetivo de mantenerlo caliente y seco. Las uñas de los pies deben cortarse rectas para prevenir su encarnación. Las uñas de los pies con frecuencia se engrosan y deforman, por lo que se requieren servicios de un podólogo. El automanejo de los problemas de los pies de esta población debe ser fuertemente desalentado, como el caso de las dificultades relacionadas con las uñas de los pies, los callos y otras cuestiones. Figura 50-12. Empleo de monofilamento para identificar las anomalías de la sensibilidad en el pie de una persona con diabetes. Los avances en el campo de la atención de las heridas crónicas han multiplicado las opciones terapéuticas para esta población. Las úlceras, que son refractarias al tratamiento estandarizado, pudieran responder a las aplicaciones de factores de crecimiento. Los factores de crecimiento aportan un medio por el cual las células se comunican entre sí y pueden tener efectos profundos sobre la proliferación celular, la migración y la síntesis de la matriz extracelular. El empleo de tratamiento con oxígeno hiperbárico. Los servicios estandarizados para atención de las heridas y las cirugías de invasión mínima constituyen alternativas para la atención de las heridas, pero intensifican la carga financiera que genera la diabetes sobre los recursos para atención de la salud. Infecciones. Si bien no se trata de una complicación aguda o crónica en sí misma, la infección es una problemática frecuente en las personas con diabetes. Ciertos tipos de infecciones se presentan con mayor frecuencia en los individuos diabéticos. Infecciones en los tejidos blandos en las extremidades, osteomielitis. Infecciones en las vías urinarias bajas y pielonefritis. Infecciones candidásticas en la piel y en las superficies mucosas. Caries dental y enfermedad periodontal. La respuesta subóptima a la infección en personas con diabetes deriva de la presencia de complicaciones crónicas, como vasculopatía y neuropatía, y por la presencia de hiperglucemia y anomalías de la función de los neutrófilos. Los defectos sensoriales pueden hacer que la persona con diabetes ignore los traumatismos menores y la infección, y la vasculopatía podría alterar la circulación y la llegada de células hemáticas y otras sustancias necesarias para permitir la respuesta inflamatoria adecuada y lograr una cicatrización buena. La hiperglucemia y la glucosuria pueden influir sobre el crecimiento de los microorganismos e intensificar la infección. En los cuadros agudos, los esfuerzos mayores para el control de la glucemia en pacientes quirúrgicos y con condiciones médicas tienen impacto sobre las infecciones. Una vez se diagnostica la diabetes de manera independiente de su tipo, el afectado debe de trabajar junto con un equipo de atención de salud para lograr un control óptimo de glucemia y someterse a la regulación de detección de complicaciones. Estas recomendaciones incluyen la realización de cuantificaciones del A1C entre 2 y 4 veces por año de acuerdo al grado de control, y la exploración oftálmica de dilatación pupilar, la exploración de los pies y la determinación del perfil lipídico, la microalbuminaria, la creatinina sérica, la presión arterial y el peso una vez al año. La prevención y la postergación de complicaciones es posible mediante el apego a intervenciones del estilo de vida que respalden la salud, como una nutrición adecuada, el ejercicio y la atención preventiva. En resumen, la ADM es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, que deriva de un desequilibrio entre la disponibilidad y los requerimientos de insulina. El trastorno puede clasificarse como diabetes tipo 1,
en que existe destrucción de las células beta y una insuficiencia absoluta de insulina. O diabetes tipo 2, en que existe carencia de insulina o de su efectividad. La diabetes tipo 1 puede subdividirse en los tipos 1A de diabetes de mediación inmunitaria, que piensa deriva de los mecanismos autoinmunitarios, y 1B de diabetes idiopática, en que se desconoce la causa. La DMG se desarrolla durante el embarazo. No obstante, la tolerancia de la glucosa con frecuencia recupera la normalidad después del parto, lo que revela un aumento del riesgo para el desarrollo de diabetes. El síndrome metabólico representa una constelación de anomalías metabólicas que se caracterizan por obesidad, resistencia a la insulina, concentraciones altas de triglicéridos y bajas concentraciones de LAD, hipertensión, enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y aumento de riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Los síntomas que se identifican con más frecuencia en la diabetes tipo 1 son poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida ponderal. No obstante, un apetito normal o exacerbado. Si bien las personas con diabetes tipo 2 pueden presentarse con uno o más de estos síntomas, con frecuencia son asintomáticas al inicio. El diagnóstico del ADM depende de los signos clínicos de la enfermedad, las concentraciones preprandiales de glucosa en la sangre, las cuantificaciones aleatorias de glucosa plasmática y los resultados de la prueba de tolerancia a la glucosa. La glucosilación implica la unión irreversible de la glucosa a la molécula de hemoglobina. La cuantificación de la A1C aporta al índice de los niveles de glucemia a lo largo de varios meses. El automonitoreo constituye un medio para mantener glucemias casi normales por medio de la cuantificación frecuente de la glucosa en la sangre y el ajuste de la dosificación de la insulina. El manejo de la dieta se concentra en el mantenimiento de una dieta bien balanceada, el control de las calorías para alcanzar y mantener un peso óptimo, y la regulación de la distribución de los carbohidratos, proteínas y grasas. Se utilizan dos tipos de fármacos hipoglucemiantes para el manejo de la diabetes: fármacos inyectables y fármacos hipoglucemiantes orales. Los fármacos inyectables, de manera tradicional, han incluido a la familia de las insulinas, pero ahora incluyen fármacos más recientes, como la amilina y los análogos del GLP-1. Los hipoglucemiantes orales incluyen distintas opciones para la diabetes tipo 1, siempre, y la diabetes tipo 2, en ocasiones, requieren tratamiento con insulina inyectable. Los fármacos hipoglucemiantes orales incluyen a los secretagogos de la insulina, los biguanidas, los inhibidores de la A-glucosidasa, las TZD y los inhibidores de la DPP4. Estos medicamentos requieren de que el páncreas sea funcional y pueda utilizarse para el manejo de la diabetes tipo 2. Los trastornos metabólicos relacionados con la diabetes afectan a casi todos los sistemas corporales. Las complicaciones agudas de la diabetes incluyen a la CD, el estado hiperglucémico hiperosmolar y la hiperglucemia de los individuos con diabetes controlada con insulina. Las complicaciones crónicas de la diabetes afectan al sistema microvascular, lo que incluye la retina, los riñones y el sistema nervioso periférico, y al sistema macrovascular, arterias coronarias, cerebrales y periféricas. El pie diabético suele derivar de una combinación de disfunción microvascular y macrovascular. La infección también es un cofactor frecuente en el pie diabético. La hiperglucemia crónica desempeña un papel en el desarrollo de las complicaciones, por lo que los individuos deben recibir instrucción sólida y respaldo para aprender a controlar su glucemia y minimizar las complicaciones. Ejercicios de revisión. Un niño de 6 años de edad ingresa al servicio de urgencias por náuseas, vómito y dolor abdominal. Se le encuentra muy letárgico, su piel se palpa cálida, seca y rubicunda. Su pulso es rápido, presenta aliento con olor a dulce. Sus progenitores refieren que se ha mantenido muy sediento durante las últimas semanas. Su apetito ha sido insuficiente y ha estado orinando con frecuencia. Su glucemia inicial en plasma es de 420 miligramos por decilitro, 23,1 mol por litro. Y una prueba de cetonas en orina es interesantemente positiva. A. ¿Cuál es la causa más probable de la elevación de la glucemia y la cetonuria en este niño? B. Explique sus signos y síntomas de presentación desde la perspectiva de la hiperglucemia y la acidosis metabólica.
C. ¿Cuáles son las prioridades del tratamiento? D. ¿Qué trastornos electrolíticos concurrentes esperaría y por qué? Un contador de 53 años de edad acude para una revisión anual de rutina. Su historia clínica indica que se detectó una glucemia prepandial de 120 miligramos por decilitro, 6,7 mol por litro, en 2 ocasiones previas. En la actualidad se mantiene asintomático, no presenta otros problemas médicos y no utiliza medicamentos. No fuma ni bebe alcohol. Su padre desarrolló diabetes tipo 2 a los 60 años. Su exploración física revela una presión arterial de 125/80 milímetros de mercurio, un índice de masa corporal de 32 kilogramos por metro cuadrado y un perímetro abdominal de 114 centímetros. Los resultados de laboratorio son los siguientes: biometría hemática completa, hormona estimulante de la tiroides y aminotransferasa de alanina dentro de los límites normales. El perfil lipídico muestra que su colesterol en LAD 30 miligramos por decilitro, 0,8 mol por litro, y su colesterol en LDL 136 miligramos por decilitro, 3,5 mol por litro. Se encuentran en el intervalo normal, pero existe elevación de los triglicéridos: 290 miligramos por decilitro, 2,3 mol por litro. Normal, menor que 165 miligramos por decilitro, 1,9 mol por litro. A. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para este individuo? B. Con base en la glucemia y el sistema de clasificación para diabetes de la ADA, ¿a qué clasificación de diabetes asignaría usted a este hombre? Se necesita realizar una PTOG de 75 miligramos para una valoración más detallada de sus AGP. C. El resultado de la prueba PTOG revela un valor de glucemia a las 2 horas de 175 miligramos por decilitro, 9,63 mol por litro. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué tipo de tratamiento sería apropiado para este hombre?